Hermanas, bueno, como les decía, el tema del dinero es muy delicado y no solo en el contexto de la religión. De hablar de ofrenda, pues es muy difícil a veces porque hay que entender que qué es lo que implica una ofrenda, un diezmo, una primicia, ¿no? Bueno, el dar de lo que el Señor nos ha dado. En cualquier ámbito es difícil, incluso pues se ha sabido de familias, por ejemplo, que cuando muere alguna persona que deja herencia, las familias se llegan a destruir, ¿no? Por cuestiones materiales, ¿no? De dinero, en los trabajos, ¿no? Con las mismas amistades, cuando les prestamos dinero y les cobramos, pues ya no nos quieren pagar o cosas así, ¿no? O a veces abusamos de gente que tiene, ¿no? Entonces es muy delicado y podemos caer en extremos de, incluso hasta de idolatría, ¿no? Vemos que la palabra de Dios, bueno, nos advierte sobre el amor al dinero y lo vemos eso en 1 Timoteo 6:10. Ahorita no lo vamos a leer, pero vamos a ir viendo varios pasajes, hermanas, que hablan sobre lo que es ofrendar y todo eso, ¿no? Entonces, en primera de Timoteo 6:10, Pablo advierte, ¿no? Sobre el amor al dinero, que es raíz de todos los males, ¿no? Dice que se puede hacer idolatría, como vemos en Colosenses 3:5. A veces podemos amar mucho más el dinero que al mismo Dios, que la misma obra de Dios, podemos amarlo, pero también a veces somos negligentes, ¿no? A veces no damos este dinero porque nos duele, ¿no? O sea, nos duele desprendernos de algo. A lo mejor si voy a dar una cantidad, digo, ay, no, pues es que eso lo puedo usar para comer. Y a veces ni lo usamos para comer, hermanas, lo usamos para otras cosas, para otros deleites, ¿no? El Señor es que Jesús habló varias veces sobre eso, los ricos, que sería muy difícil que entrar al reino de los cielos. No es imposible, hermanas, pero el dinero es algo que luego llega a ocupar primer lugar en las vidas de la gente, ¿no? Entonces el Señor pues es nuestro proveedor, Él nos da todo y es lo que tenemos que aprender y entender como cristianos, que el Señor es el dueño de todo y que Él nos ha hecho mayordomos, nos ha hecho unos mayordomos, nos ha dado cosas, ha dado para que podamos administrar y no solo el dinero, hermanos, todo nuestro tiempo, porque a veces decimos, no tengo tiempo, pero ¿qué tal nos pasamos la televisión viendo horas, no? Pero entonces decimos, no tengo tiempo de orar, o ay, qué aburrido, o que es que no tengo tiempo de leer la Biblia con la familia o el reto príncipe, ¿no? El problema no es ese, sino que es la actitud de nuestro corazón. Y a veces preferimos otras cosas a leer la palabra, a orar, a tener tiempo con el Señor, a pasar tiempo con nuestra familia, a estar en cosas que de veras valen la pena y que son inversiones para la eternidad, hermanas. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cuestiones. Hay algunos principios que encontré. Estuve buscando muchas cosas, algunas pues se enfocan más en algunas cosas pueden enfocarnos al principal, que es el dinero y la prosperidad y todos esos movimientos que han surgido, ¿no? Pero el Señor pues que nos abra el entendimiento y que me dé sabiduría para poder saber estos principios, usarlos adecuadamente y entender que son bíblicos. Sobre todo entender que vienen en la palabra, que la palabra de nuestro Señor ya lo plasmó aquí y que no debe de haber pierde en nosotros los cristianos, pero si no conocemos, si no sabemos, pues sí nos pueden desviar, ¿no? De un enfoque bíblico, ¿no? Entonces, bueno, primeramente el número 1 es que todo es del Señor. Todo, hermanas. Dice el Salmo 24, 1 y 2, y le pido a Elena que si me ayuda a leerlo, Salmo 24, 1 y 2, por favor. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Entonces dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Dios es todo, hermanas, todo. El mundo, la tierra, su plenitud es todo, no nada más es pues el mar, la tierra, los árboles, los animales, los mismos humanos somos del Señor. Todo, todos los que en él habitamos somos del Señor y todo le pertenece a él, todo. Aún la economía, nuestro dinero, nuestros bienes materiales le pertenecen porque Él ha permitido que tengamos salud para trabajar o que tengamos la capacidad de obtenerlos de alguna manera. Él ha permitido eso. En ningún momento debemos pensar que le estamos haciendo un favor a Dios cuando ofrendamos, ¿no? Dice que todo es de Él, mi casa, mi coche, mi familia, mi dinero, mi vida. Entonces todo es de Él y Él es tan generoso que a lo que tenemos no debemos llamarlo es mío,
A veces decimos, es mi carro, es mi casa, es mi familia, pero realmente todo es del Señor, ¿no? Y esto, el que sea todo del Señor, y le damos algo, una pequeña parte de lo que Él nos ha dado es por agradecimiento, que es bíblico también ofrendar para todo lo que las necesidades por ejemplo, de una iglesia, del servicio, de la extensión del evangelio. Pero primeramente, antes que dar lo material, primero debemos darnos a Dios, ¿no? Todo, dice en 2 Corintios 8, les voy a leer del 8 al 5. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Aquí vemos que primero le pedían con muchos ruegos, ¿no? A Pablo que recibieran ese dinero, les concedieran ese privilegio. Pero dice el versículo 3 que primeramente se dieron al Señor. Entonces, primero hay que darnos al Señor para que de nosotros podamos ofrendar de corazón, para que de nosotros pueda salir algo sincero y sin dolor, hermanas, sin tener que decir, ay, la hermana ya está pidiendo, ay, las hermanas ya están pidiendo otra vez, pues qué onda, ¿no? Eso tenemos que desprendernos de corazón, pero para eso tenemos que darnos primero a Dios. Segundo, la ofrenda es algo espiritual y no material. Le voy a pedir a Leti si me ayuda a leer 1 Timoteo 6, 17 y 17 al 19, por favor, Leti. Entonces, la ofrenda es algo espiritual, no material, hermanas. Vamos a leer A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Fíjense cómo dice, hermanas, las riquezas, a veces a lo mejor mucha gente cree que cuando ya es rico ya la hizo, ¿no? En el mundo, ya la hizo en la vida, pero las riquezas son muy inciertas. Y más con las situaciones que hemos estado viviendo ahorita en el mundo y en México, no sabemos, hermanas, ya no nos duele el dinero, ya vamos con 500 pesos al mercado y ¿qué nos traemos, no? Ya un kilo de limón nos cuesta 100 pesos, entonces ya el dinero es incierto, no dura, porque en el dinero no tenemos que tener nuestra esperanza, pero aquí dice que ellos tienen que ser ricos en buenas obras, tenemos que ser ricos en buenas obras, en dádivas, generosos. Entonces vemos que la ofrenda no es algo material, es algo espiritual, ¿sí? No se trata únicamente de ofrendar para cubrir los gastos de la iglesia. Dice que nuestro uso del dinero debe expresar las prioridades de nuestro corazón, ¿sí? Entonces, a veces usamos el dinero en aquello que nos interesa, ¿no? En las personas que amamos o en lo que creemos que es importante, ¿sí? ¿En qué invertimos nuestro dinero? En libros, pasatiempos, deportes, cosas muy materiales. A lo mejor tengo una tele de 50 pulgadas, pero ay, ya quiero una de 60 pulgadas, ¿no? Entonces, tenemos que ver en qué estamos invirtiendo nuestro dinero. Y eso es una cuestión de nuestro corazón. ¿Cuál es nuestra prioridad? Entonces, a veces recibimos el dinero y pensamos o apartamos inmediatamente, ¿esto es para el Señor? ¿O nos duele tener que decir, no, ay, es que a lo mejor si iba a dar eso, pues con eso me hubiera podido comprar unos tenis nuevos, ¿no? O sea, a veces somos así, hermanas. No tenemos una prioridad clara de lo que es ofrendar o de lo que es dar para el Señor, para la extensión de su reino. Número 3, ofrenda para el Señor y no para los hombres. Mateo 25 del 34 al 40, Lucy. Hermanas, no tenemos que pensar que estamos ofrendando por decir, cuando levantamos una ofrenda de amor, una ofrenda para algún hermano en necesidad, pues obviamente es para ellos, pero no tenemos que pensar, ay, pues a ver si hacen buen uso de los hermanos de la ofrenda, ¿no? A ver si no lo ocupan para otras cosas. Nosotros no tenemos que estar pensando eso, porque nosotros tenemos que estar pensando que nuestra ofrenda es como para el Señor, ¿sí? Él es para ayudar a los hermanos, pero es con una devoción hacia el Señor, ¿sí?
A veces, pues corremos el peligro de descuidar nuestras ofrendas o de descuidar nuestra vida de devoción, pero tenemos que estar pensando en eso, hermanas, que es una parte de la devoción a Dios, de que podemos ayudar o podemos servir también de esa manera a los hermanos, ¿no? Y bueno, como platicábamos con Lucy, ¿no? Hay muchos hermanos que tienen más necesidad que otros hermanos, pero de verdad, hermanos, a nadie nos cae mal una ayuda a veces cuando es de corazón. A veces pensamos, ay, pues hay que ofrendar para tal hermano, para tal hermana, ay, pero pues si él trabaja o si él tiene hermanas, esa no es la actitud que debemos de tener. Tenemos que ofrendar para el Señor. Si no tiene necesidad o no la expresa, porque a veces ni siquiera la expresa, hermanas, pero tenemos que estar con la idea de que tenemos que ofrendar como para el Señor, para su servicio del Señor. Entonces, leemos Mateo 25, 34 al 40. Lucy, por favor. Sí, cómo no. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuvo desnudo y me cubriste, enfermó y no visitasteis en la cárcel, vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambrientos y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. En cuanto le hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Ahí está hablando el Señor, ¿no? O sea, estamos haciendo las cosas para el Señor. Número 4, hermanas. No ofrendes para que Dios te dé. Ofrenda porque Dios te da. Eso es lo que vemos actualmente, ¿no? En muchos movimientos ahora, ¿no? Que tenemos que ofrendar para que Dios nos dé. Incluso hay unas situaciones en que piden una cantidad de dinero, ¿no? Si das 1,000 pesos, el Señor te va a dar 5,000. O sea, como que hacemos una negociación con Dios. Y no está bien, hermanas, porque el Señor nos bendice de cualquier forma, ¿no? Todo nos ha dado el Señor. Dice en Romanos 8:32, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todo nos lo ha dado el Señor, todas las cosas. Todo es todo, hermanas, todo. O sea, no nada más, ay, pues mi dinero es mío y lo demás es del Señor. Todo. Él nos ha dado todo. Y también pues en Lucas 11 vemos, y después lo pueden leer del 9 al 15, que pidamos y recibiremos. Entonces el Señor, de Él es todo. O sea, no le estamos dando algo de lo que nos sobra o algo de lo que, bueno, pues esto lo voy a apartar del Señor porque tengo que ofrendar, ni por obligación, hermanas, porque tenemos que dar porque Él nos ha dado. O sea, no es porque nos pertenece, es porque Él nos ha dado y tenemos que ser agradecidos. Algunos dicen que ofrendes para que Dios te bendiga, o si no, otros dicen si ofrenda porque si no Dios te va a castigar. Y algunos usan pues textos para justificar eso, ¿no? Pero vemos que el Señor nos ha bendecido, nos ha bendecido y por eso ofrendamos, porque Él nos ha bendecido. Y tenemos lo justo, hermanas, no tenemos ni más ni menos de lo que necesitamos. ¿Por qué no tenemos más? ¿Por qué no somos millonarias, por ejemplo? Porque a lo mejor eso va a hacer que nos alejamos del Señor, no lo sabemos. ¿Por qué no tenemos menos? Porque tenemos lo justo. Y a veces pensamos que, ay, me falta esto, me falta el otro, pero si analizamos, hermanas, nuestra mesa siempre está llena. Y si no está llena, por lo menos siempre tenemos que comer. Siempre tenemos algo. A veces sí nos batalla, pero siempre de alguna manera el Señor nos va bendiciendo, hay gente que nos va ayudando, hay gente que nos va dando cosas, a lo mejor una despensa, ¿no? Como lo que estábamos viendo. Entonces, el Señor es bueno y Él pues es parte de nuestra devoción, como les decía, por su bondad y su generosidad. Número 5,
Ofrendar es un privilegio. Mamá, buscas Hechos 10, 20, 35, por favor. Entonces vemos que ofrendar es un privilegio, hermanas. Dice que hay causas, Hechos 20, 35, por favor. Hay causas nobles en las cuales vale la pena invertir dinero, pero la obra más excelente para invertir es la obra de la extensión del Evangelio, ¿sí? Hay creyentes que han ofrendado para estas situaciones, ¿no? Vemos que hay gente que necesita también ser bendecida, como los misioneros, ¿sí? Los misioneros a veces no tienen de dónde depender. ¿Y de quién depende? Pues de los hermanos que ofrendan, de la gente que va ayudando. Y vemos pues que pues Dios entregó lo más precioso. ¿Qué entregó el Señor? Pues a su Hijo Jesucristo, ¿sí? Y nosotros tenemos que recordar ese privilegio de haber sido salvos por esa entrega incondicional del Señor Jesús. Y bueno, pues vemos entonces que es un privilegio. Dice Hechos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Es un privilegio, hermanas. Hay que verlo así. Sacar de nuestra bolsa y decir, y apartar y decir, esto es para el Señor, es un privilegio que el Señor nos permite tener como cristianos, ¿no? Número 6, ofrendar también es una responsabilidad. Le voy a pedir a Carmelita, si me buscas Santiago 2, del 15 al 16, por favor. En algunas ocasiones, hermanas, Dios ha usado a los incrédulos para proveer para su causa. Recordemos con los egipcios, ¿no? Cuando salió el pueblo de Israel, ¿qué hicieron? Les dieron todo, ¿no? Les pedían a lo mejor las mujeres, oye, ese vestido me gusta, y se los daban. Oye, tus aretes, qué bonitos, me los das, y se los daban. Los egipcios les dieron, los proveyeron de todo a los hebreos antes de salir de Egipto, ¿no? Y a veces en nuestros casos también hay gente que Dios la usa. Dios la usa. Recuerden que el Señor somos todos, ¿no? Hasta los malos, dice que el Señor hizo hasta los malos, ¿no? Para el día malo, ¿no? Entonces, a veces el Señor usa gente que nos bendice de alguna manera, ¿sí? Y dice que pues los creyentes, nosotros, pero de nosotros los creyentes, es la responsabilidad de enviarlos, de ofrendar para los misioneros, de sostenimiento de nuestros pastores, ¿sí? Nosotros tenemos que sostener nuestro edificio. Nosotros no tenemos patrocinadores ni quien nos diga, ay, miren, ya se está cayendo la pared, ¿no? Ya ve no sé, a la Cerrual que está al lado de nosotros, que sea nuestro patrocinador. No, hermanos, eso es una responsabilidad de nosotros como cristianos. Nosotros somos miembros de esa iglesia y a nosotros nos corresponde mantener esa iglesia, ¿no? Como ahorita, bueno, a mí yo que he ido para allá, que luego que voy a llevar a Abby a sus consultas o que voy a hacer mis compras por allá, de verdad, me da mucha tristeza ver el anuncio de la iglesia, porque parece que está abandonada. Entonces creo que ya es bueno que podamos, no sé, mandar a hacer una manta o algo en donde se vea que la iglesia está activa, porque la iglesia está activa a través de estos medios, pero está activa. Entonces sería bonito, ¿no? Sería bonito hacer eso, y a lo mejor lo que se había platicado hace 8 días de comiendo con Dios, esa ofrenda se puede usar para algo así, ¿no? Lavarla, hermanas, da miedo. Te da miedo, ¿no? Yo creo que decía Lucy, pasa un perro y se recarga ahí y hasta adiós perro, ¿no? Entonces, es muy triste no verla así, la iglesia, a lo mejor dentro está limpia y todo, gracias a Dios, pero también el exterior tiene que verse como una iglesia activa, ¿no? Entonces, es nuestra responsabilidad sostener a nuestros pastores. A nuestro pastor es una responsabilidad, porque él está trabajando para la extensión del reino, y nosotros como miembros de parte de ese reino tenemos que apoyar para ese servicio también, ¿no? Entonces es responsabilidad de cada uno de nosotros ofrendar para que eso pueda darse, ¿no? Santiago 2, del 15 al 16, por favor. Y si un hermano o una hermana está desnuda y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz
calentaos y saciaos, pero no le dan las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Así es, ¿no? Entonces, vemos a alguien con hambre, ay, sí, pues vete a comer, vete a comprar una torta, pero a lo mejor no tiene ni para comprar una torta, entonces pues hay que bendecirlo, ¿no? Darle para su torta. Es lo mismo, el mismo principio, hermanas. Nuestros líderes, nuestro pastor, los misioneros, nuestra iglesia tienen necesidades, entonces nosotros tenemos que aportar, ¿no? Si no, dice, pues de qué aprovecha, ¿no? Le puedes decir al pastor, pues pastor, pues ponte a vender ahí en tu casa, pon un negocio, ¿no? Pero es responsabilidad de nosotros, como iglesia, dar para el sustento de nuestro pastor y ofrendar, hermanas, para las necesidades de los hermanos, ¿no? Hay hermanos, como les decía, que tienen mucha necesidad o más necesidad, o que no tienen trabajo, o que están batallando, no nos quita nada, hay que ser responsables y ayudarles para eso. A lo mejor no vamos a estar cada 8 días ahí ayudándoles porque es casi también imposible, ¿no? Porque hay muchas necesidades, pero sí podemos juntar un momento como lo acabamos de hacer, y como lo hemos hecho en muchas ocasiones para ayudar a esos hermanos, ¿no? El número 7, hay que ofrendar con generosidad. Si buscamos 2 Corintios 9, del 5 al 15. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, así de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos, asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Entonces hay que dar con generosidad, ¿no? Dice el versículo 5, esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Nadie nos exige, hermanas. Nadie nos dice, tienes que dar, o nos pone un cuchillo y nos dice, tienes que dar. Eso es una parte de nosotros que tenemos que dar generosamente. Nadie nos obliga, hermanas, pero el Espíritu Santo es quien nos va enseñando, ¿sí? Que se tiene que dar, pero nadie nos obliga a dar, para que las hermanas nuevas no se sientan a veces pues así como que hoy tengo que dar. No, hermanas, nadie nos está obligando. Eso es de corazón, es algo que es de corazón. Ya cuando uno lo empieza a entender así, pues lo da, hermanas, pero no es de que, ay, pues ahora hay que darlo también, otra vez para otra hermana. No, nadie nos está obligando, hermanas, ¿sí? También no se trata de debatir si debemos hacer el diezmo o no. En el diezmo, pues en el Antiguo Testamento se daba el diezmo, vemos en Deuteronomio 26, 12 al 13, ¿sí? Pero el diezmo ha quedado como una norma, ¿sí? De lo que es ofrendar, pero no es una imposición tampoco. Es porque dice en 1 Corintios 16, 2, que cada uno dé como propuso en su corazón, y dice que según haya prosperado. Entonces a lo mejor igual y yo prosperé y quiero dar mucho más, ¿no? También eso es válido, hermanas. Eso es válido, ¿no? Entonces tenemos que dar con generosidad. Recordemos a la viuda, ¿no? Cuando llegó y Jesús estaba viendo, dio sus 2 blancas, 2 moneditas, lo único que tenía. Y dice, ella dio más que los ricos. ¿Por qué? Porque dio todo lo que tenía. Pero el Señor, yo creo, hermanas, no dice la Biblia, pero yo creo que la bendijo.
y yo creo que recibió mucho más, a lo mejor ya llegando a su casa, porque ella había dado todo lo que tenía, ¿no? Número 8, la ofrenda es una inversión espiritual. Y le voy a pedir a Moni si me ayudas a leer 1 Timoteo 6, del 6 a 8, Moni, por favor. Pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Muy bien. Dice que pero gran ganancia es la piedad, ¿sí? La ofrenda es una inversión espiritual, es gran ganancia, ¿sí? Y Filipenses 4, 14 al 20, se los voy a leer. Dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Entonces, hermanas, vemos aquí que es una inversión espiritual, ¿sí? Dice que Él no busca dádivas, dice, pero sí busca un fruto que abunde en su cuenta. ¿En dónde? Pues en el cielo, ¿no, hermanas? Con el Señor. Es una inversión eterna, para la eternidad que estemos ofrendando. También dice aquí en 2 Corintios 9:6, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Entonces, si sembramos escasamente, escasamente segaremos. Y no solo aplica en lo material, hermanas, aplica, por ejemplo, en el amor, en la amistad, ¿no? Cuando sembramos escasamente una amistad, ¿qué hace la amistad? Se pierde, ¿no? Cuando no somos buenas amigas. O en el amor, ¿no? Cuando estamos con alguna persona que amamos, ya sea de familiar, esposo, esposa, hijos, hijas, padres, cuando no los amamos y somos escasos en el amor, pues obtenemos eso, ¿no? Entonces, es un principio, ¿no? Si sembramos escasamente, segaremos escasamente, pero si sembramos abundantemente, abundantemente segaremos. Es una inversión a largo plazo, aquí como decía Pablo, ¿no? Abunde en vuestra cuenta. Y luego dice que es un olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y después dice la respuesta, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Entonces, hermanas, no perdamos ese concepto de la mente. Al ofrendar estamos haciendo una inversión espiritual y el Señor nos va a recompensar, ¿no? Número 9, ofrenda con gozo, ¿sí? 2 Corintios 9:7, por favor. Sí, dice que aquí nos recuerda que debemos ofrendar. ¿Cómo debemos ofrendar, Lili? ¿Qué dice ahí? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Sí? La ofrenda es parte de nuestro culto también al Señor, ¿sí? Dice, ¿acaso cantas enfadada? Cuando cantan, hermanas, ¿cantan enfadadas? Cuando cantamos algún canto, ¿cantamos enfadadas? ¿O acaso oramos con fastidio? Cuando oramos con fastidio. Ay, hoy toca orar, ¿no? Ay, ese canto no me gusta y lo canto enfadada. Pues yo creo que no, algo. Finalmente, cuando cantamos lo hacemos con alegría. Cuando oramos lo hacemos porque queremos tener comunión con Dios. Así debemos hacerlo, ¿no? Con nuestras ofrendas. Cuando ofrendemos, no lo hagamos con tristeza o por necesidad. Ay, no, ya están pidiendo otra vez en Príncipe de Paz. Ay, tengo que dar otra vez. Ay, ahora quieren para la hermana, ¿no? No, hermanas, tenemos que dar con alegría porque el Señor ama al dador alegre. Y en Mateo 5, 23, 24 vemos una historia de sabios del Oriente cuando le llevaron al Señor a Belén sus regalos, oro, incienso y mirra. No fue el hecho de llevarle oro,
ni el hecho de llevarle incienso, ni el hecho de llevarle mirra. Fue el incienso, el hecho de la actitud verdadera de su corazón. Porque ellos dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos? Ellos iban a buscar al rey, ¿no? Entonces ellos ya iban con una actitud de adoración. Así tenemos que llegar, hermanas, porque no tiene caso que ofrende 20,000 pesos, pero mi corazón está enojado porque voy a ofrendar, o mi actitud, ay, pues ya para que vean los hermanos cuánto ofrendo, ¿no? Eso no es una actitud correcta, hermanas. Tenemos que tener la actitud correcta. No importa que echemos todo lo que tenemos como la viuda. Y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios Así es, ¿no? Sí. a todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros, como dicen las escrituras. Muy bien. Así es, ¿no? O sea, tenemos que dar sin que nadie nos obligue, sin que nadie nos diga, tienes que dar tanto, ¿no? Como en algunos lugares o algunos sitios o de iglesias que les ponen hasta una tarifa, ¿no? Tengas o no tengas. Tienes que dar tal cantidad cada mes. Tengas o no tengas. Incluso, hermanos, déjenme decirles, es triste decirlo, pero algunos incluso los hacen firmar a los hermanos y les llegan a quitar sus cosas, sus pertenencias. Llegamos a ver en una iglesia. Entonces, qué triste, hermanas. De la Biblia, lenguaje actual. Dice, acuérdense de esto. El que da poco, recibe poco. El que da mucho, recibe mucho. Cada uno debe de dar según crea, deba hacerlo. No tenemos que dar con tristeza ni por obligación. Dios ama al que da con alegría. Dios puede darles muchas cosas a fin de que tengan todo lo necesario y aún les sobre. Así podrán hacer algo en favor de otros, como dice la Biblia, refiriéndose al que es generoso. Muy bien, así es. Y finalmente, el número 10, ofrendemos medidamente o planeado, hermanas, ¿sí? Aquí en 2 de Corintios vemos, como dice claramente, cada uno dé como propuso en su corazón. Entonces, hermanas, la ofrenda no se debe improvisar el domingo, es verdad. Ahí viene el alfolío, ahí viene la canastita, ¿no? ¿Y qué hacemos? Nos metemos las manos a las bolsas y encontramos, y sentimos una moneda de a 10, pero sentimos una más chiquita. ¿Cuál agarramos? Chiquita. La chiquita, ¿no? La de a 10 la dejo para mi camión, ¿no? Entonces, no se debe improvisar. La ofrenda no se debe improvisar, ¿verdad? Eso tiene que ser algo planeado, algo que ya hayamos decidido. Yo voy a recibir tanto de mi sueldo, o tenemos que dar la ofrenda que hayamos propuesto en nuestro corazón y tenerla preparada, hermanas. No sé, a veces nos daban sobres, ¿se acuerdan? A veces metíamos en sobres, o si no en sobres, pero ya tenerla preparada. Cuando el dinero llegue a nuestras manos, ya sea un salario, un regalo, o la herencia del bisabuelo, o cualquier cosa, hay que orar y a orar antes de darla, hermanas, para que Dios permita que eso sea de bendición, que no lo demos con dolor y que el Señor dé sabiduría también los administradores, para que Dios le dé sabiduría para que ella vaya administrando de acuerdo, de forma adecuada ese dinero, ¿no? Entonces, tenemos que ir con nuestra actitud correcta, ya con nuestra actitud de saber cuánto, ya medité, ya preparé mi ofrenda para el día que se recoja, darla. Hermana Luz, 1 Corintios 16, 1 al 3. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordene en la iglesia de Galilea. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya preparado, guardando para que cuando llegue no se recoja entonces ofrenda. Y cuando haya llegado a quien hubieres designado por carta, o estos enviaré, para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. ¿Cómo les dice? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. O sea, cuando te llegue aquí, pues a cada primer día de la semana, cada semana, ¿eh? Pero a veces algunos les pagan la quincena, a unos nos pagan el mes. Entonces, cuando llegue ese dinero, tenemos que apartarlo, ¿sí?
guardarlo. Y también dice, según haya prosperado, a lo mejor me llegó un dinerito de más, pues ahí aparte un poquito, ¿no? De ese dinerito, ¿no? Pero según haya prosperado, y dice, para que cuando yo llegue, les dice Pablo, no estén recogiendo, ¿no? A la mera hora la ofrenda. Y estén viendo, ay, no, pues, ay, híjole, no, pues es que a mí se me olvidó el monedero en la casa, ¿no? Entonces, eso es ya algo apartado, hermanas. Y les voy a pedir que hagan su vida el Salmo 24, 1 y 2, para leerlo ya por último. Y irnos con esto en nuestra mente y en nuestro corazón, hermanas, de quiénes somos y para quién y para qué estamos ofrendando, ¿sí? Es Salmo 24, 1 al 2, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Entonces, hermanas, con eso nos vamos en nuestro corazón, que somos del Señor. Vamos a orar, hermanas, y después de esto vamos a cantar el canto de traer los diezmos al alfolí, no ni el himno 444, ¿sí? Oramos. Padre bendito, pues, Señor, ayúdanos a ser sabios en cuanto a nuestras ofrendas, Padre, porque eso es para darte solamente la gloria y la honra a ti, Padre Santo. Gracias, Padre, por estas enseñanzas y que realmente en nuestro corazón propongamos, Padre Santo, que demos con generosidad, Señor, que ofrendemos con gozo, con responsabilidad, Señor, que ofrendemos planeado, Padre Santo, que recordemos que es algo espiritual, no material, que es para ofrendarte como para ti, no para los hombres, Señor, que es parte de lo que te damos porque tú nos das todas las cosas y que es un privilegio, Padre Santo. Gracias, Señor, por eso que podemos aportar y también que nuestra vida sea una ofrenda, Señor, no nada más económicamente, sino también nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros anhelos, nuestros sueños también sean una ofrenda, que nuestra vida, como decía este canto, sean para ti, Señor, una ofrenda, Padre Santo, de amor, Padre Santo, que podemos presentarnos ante ti toda nuestra vida, Padre. Gracias por mis hermanas que pudieron estar y que esto realmente sea de ayuda para poder entender que todo te pertenece, Señor, y que esto es parte de nuestra devoción y nuestro culto a ti, Señor. Gracias, Padre Santo, y en el nombre de Jesús, amén. Vamos a cantar, hermanas.